Bienvenidos al canal YouTube de la Comisión Salud Mental y Cultura de la Comarca del Mar Menor. Hoy, dentro de encuentros virtuales con autores, tenemos el placer de contar con el que considero ya un amigo mío, que es Pepe Tortosa. Hemos contado con su colaboración dentro del ciclo Leer para Comprender, en el que hablamos de distintos temas sobre eso, sobre la comprensión. Y en este caso hemos optado por el cine. Esta charla que vamos a tener se llama Cine, Participación y Creatividad como aspectos fundamentales para la salud mental. En fin, si me permites el tuteo, Pepe, tengo que decir de ti antes de presentarte que Pepe es un hombre con la mirada desnuda, la mente abierta, por lo que yo lo conozco y he podido hablar con él. Y eso está bien. No, yo creo que no tiene cerrazón, sino que tiene una opinión formada, pero una visión abierta de las cosas. Y esto con el cine creo que puede guardar relación. En fin, él es psicólogo de la Concejalía de Derechos Sociales y muchas cosas más. Aparte, lo traemos aquí porque es el creador del blog Foro de Cine y Valores. Te he presentado por encima, pero me gustaría, Pepe, que te presentaras tú personalmente y que dijeras cuál es tu relación con el cine. Pues es muy simple. Yo creo que lo has dicho todo y evidentemente, como te considero un amigo, la entrevista va a ser con un amigo, ¿no? Muy bien. Yo creo que si me define algo en mi labor como psicólogo, que es una labor que tiene que ver con mi vocación, una vocación de más de 40 años, y si nos vemos hoy es porque creo profundamente en la amistad. Ajá, muy bien. Y hay algo más, hay algo más. Si tengo algo que definirme en relación con el cine es una pasión que podría definirme como cinéfilo en un tiempo donde es muy difícil encontrar cinéfilos, filósofos, filántropos, es decir, amigos de algo, Ajá. amigos de la sabiduría, amigos del cine, amigos de la humanidad, como es el filántropo. Y algo que charlábamos en el previo, Tony, que me gustaría destacarlo. Vivimos en una sociedad donde las relaciones son cada vez, como dice Bauman, cada vez más líquidas, y encontrarte un filófobo, es decir, alguien que tiene miedo al amor, que tiene miedo a las relaciones, es muy fácil, demasiado fácil. Quédate con esa idea de filofobia. Estoy tomando nota. Porque me parece que es algo que desgraciadamente define nuestra cultura actual. Ajá, muy bien. Pero esta charla, después te has presentado con esta digresión que has hecho, ya te has presentado. O sea, podrías decir, tengo estos estudios, he hecho esto, he hecho lo otro, pero no es necesario, ¿no? Eso es el envoltorio, digamos, los sellos, ¿no? Los matasellos oficiales, ¿verdad? Pero en el paquete humano está la conversación, la charla y Ahí eso es, manda. ahí es donde voy a parar. Es decir, soy psicólogo y soy amigo y por eso me apetece conversar contigo. Muy bien, muy bien. Pues el título de esta charla es Cine, Participación Social y Creatividad como aspectos fundamentales para la salud mental. Es un título muy aclaratorio, como para ir tirando de él y resolver esta entrevista. Empecemos. ¿Qué relación hay entre el cine, la participación social y la creatividad? ¿Y por qué son aspectos fundamentales para la salud mental? Hay dos citas que me gustaría traer a propósito de este tema que no es fácil de abordar, ¿no? La primera es de Orson Welles
que dice: es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta, ¿no? He traído esto porque yo entiendo que el cine, por encima de todo, es arte y es transmisión de emociones y de identidades, ¿no? Y no todo el cine vale. No todo el cine vale. Y la segunda cita corresponde a mi formación, que no la puedo negar, es cuando Freud dice que la salud mental se puede medir por la capacidad que uno tiene de amar y de trabajar, ¿no? Con esas dos citas introduzco el cine con una película que para mí es una de las mejores películas del cine español de todos los tiempos. Campeones. Ajá. El que no haya oído hablar de ella no sabe de cine. Campeones marca el ingrediente que creo que debe tener un grupo para hacer un trabajo. El director de la película dice que unos cuantos meses antes reunió a los integrantes del grupo y estuvieron en una especie de convivencia donde se gestó un grupo como equipo, donde se gestó y se desarrolló la amistad, el compañerismo. Y ese fue uno de los ingredientes que luego funcionó a la hora de desarrollar la película. Y el segundo de esos ingredientes, que también nos lo trae el cine, es que el guión que él tenía previo lo adaptó a las características de los actores, ¿no? Normalmente lo que se hace es, el actor se tiene que adaptar a las características del guión. Y él descubre que si adapta el guión a las características de los actores se van a ver más cómodos. Por lo tanto, los dos ingredientes fundamentales, Tony, son el trabajo en equipo y cómo se ha fundamentado un equipo y la adaptación del guión a las características de ese equipo. Reflexionando sobre parte de lo que ha sido el blog, si eso lo llevas al ámbito de la educación o lo llevas al ámbito de la sanidad, te encuentras con los ingredientes perfectos. Es decir, que un curso de alumnos se hace y es capaz de trabajar como equipo si tú trabajas la cohesión, ¿no? Si facilitas ese trabajo previo, ¿no? Y luego la segunda cuestión, que muchos maestros estarán de acuerdo conmigo, aunque haya otros que no estén de acuerdo, es la posibilidad de adaptar los currículum a los grupos y a los alumnos. No todos los grupos son iguales y no todos los alumnos son iguales. De tal manera que una propuesta para conseguir eso que dice Freud, la capacidad de amar y trabajar, que no hay que olvidarla, yo no la voy a olvidar en toda la entrevista, tiene que ver con la facilidad con que convive un grupo o no convive. Y con el aprendizaje de algo que esté adaptado a ti, que no va a ser lo mismo si
es algo que sirve para todos, Ajá, ¿vale? sí. Sí, porque estamos escuchándote, estamos desvelando. La participación social puede tener relación, y creo que la tiene, con lo que hemos hablado del compañerismo, ¿no? Que es y tal, entendernos como personas y tal, sentir empatía, y entonces puede darse la participación social, si no, no, ¿no? Yo creo que eso es imprescindible. Y la creatividad también tiene que estar adaptada a la participación social, ¿no? Y tiene que nutrirse de ella, que es creo que lo que estamos hablando. Sobre el cine, eh, que una buena película y tal tiene que hacerse con esta cita de Orson Welles, tal, con ¿cómo era? Corazón del poeta, ¿no? Era, Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el eso corazón es. de un poeta. Eso es la relación de cine y poesía, y no todo el cine vale, y tal, está claro. Luego hablaremos un poco de Goethe, que también lo enlazamos con esto. Y, y sobre Freud, pues esta cita que has dicho, pues también es obvia, ¿no? Amor y trabajo, ¿vale? ¿Qué tiene que ver? Una pregunta que viene al hilo, que te la debería haber dicho antes, pero que viene al hilo, es ¿cómo surge, por qué surge el blog Foro de Cine y Valores y con qué intención lo creaste? Pues yo te digo, a lo largo de años hemos mantenido un seminario sobre cine y educación en valores, un grupo de maestros, donde ahora la mayoría están ya jubilados, pero siguen trabajando en el codo a codo, porque el trabajo no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con el deseo. Menudas cintas me estás dando. El planteamiento se había hecho antes, pero no era factible, no lo veía claro. Y un día me llama Alicia, que tú y yo conocemos, mi coordinadora, y me dice, te tienes que quedar en tu casa porque eres mayor de 60. Y entonces me planteo que algo está ocurriendo y algo muy, muy serio, ¿no? Algo que nos dejó sin palabras en un primer momento, que nos noqueó y que desde el punto de vista de la psicología se puede definir como lo traumático sin sentido, ¿no? Lo traumático sin sentido. Y había que articular un trabajo de medio o largo recorrido que fuera capaz de diseñar un relato que diera cuenta de la angustia por la que estábamos atravesando todos, sin excepción, Tony. Unos porque habían perdido a seres queridos, otros porque habían perdido la posibilidad de bajar a la calle y de moverse libremente, otros porque han perdido el trabajo, han perdido los negocios. El caso es que esa pérdida tenía que elaborarse de alguna manera. Y yo tenía que darle trabajo también a mis hijos, porque si íbamos a estar encerrados aquí, teníamos que tener trabajo. De tal manera que el blog nace, como todo deseo, de la falta de algo o de la angustia previa, ¿no? El escritor, y tú lo sabrás mejor que nadie, escribe porque tiene una inquietud, una angustia, y necesita poner en palabras esa angustia. Bueno, pues el blog nace como fruto de una pasión por el cine y de una necesidad de resolver un trauma. Sobre lo que has dicho, a mí me gusta mucho hablando con escritores y tal, esto que hemos comentado, cuando le hago la pregunta de ¿y por qué eres escritor? Y me dicen, porque no puede ser de otra manera y tal, claro.
Está muy bien esa respuesta, porque soy escritor, porque no puedo ser otra cosa, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y en este sentido, aprovechar, aunque igual ese no es el verbo, eh, la crisis insospechada que sufrimos, que al principio se celebró como una fiesta, ¿no? Porque íbamos a estar 2 semanas en casa y parecía que la cosa se iba a arreglar, ¿no? Una cosa así bien, pues, y que luego trajo esas consecuencias dramáticas, el no entender claro, el no estar habituado a esa situación y pensar que el cine puede ser una herramienta útil para eso y aprovechar esa angustia para sacar una herramienta que está creciendo, que sigue vigente. Tenemos que decir que en el blog de Pepe, porque es el blog de Pepe, en, el, en, el, en el blog, que luego lo podéis leer aquí abajo, podéis ver películas gratis y además de ver películas gratis en línea, podéis escuchar o podéis leer los comentarios y hay además ejercicios para trabajar con el cine, porque el cine, desde luego, es un acto lúdico, pero igual también puede ser algo más. De hecho, la siguiente pregunta que te quiero hacer, y creo que es importante, como psicólogo, ¿cómo se debe ver el cine? ¿Cómo debemos ver una película o cómo podemos ver una película para sacarle más provecho? Para que provoque catarsis en el espectador. ¿Podemos prepararnos para ver una película? Debemos prepararnos. Es decir, lo que no podemos hacer, Tony, es quedar para ver una película con alguien, con alguien de tu familia, con alguien, con algún amigo o amiga, y luego decir que la agenda nos lo ha impedido. Uh-huh. ¿No? Es decir, si estamos dispuestos a ver una película, tenemos que tomarnos en serio esa película, ¿no? O lo que es lo mismo, tomarnos en serio la posibilidad de verla con más gente. En segundo lugar, si empiezas a verla, como dicen por ahí, no te comprometas a hacer algo que no vayas a poder hacer. Si empiezas a verla, termínala, no la veas por partes, no la veas secuenciadamente, porque tienes la agenda llena, porque tienes otra cosa que hacer, porque en ese momento no hay nada más importante que la película. Y luego yo entiendo que ver una película tiene que ver con la posibilidad de interrogarnos, de que nos aporte puntos de vista que uno pierde, porque como decía Freud y otro psicoanalista francés, Jacques Lacan, el artista y el que hace cine es un artista, el artista va por delante del psicólogo o del médico o del maestro. Es decir, los técnicos vamos a rebufo de los artistas. Son capaces de... El escritor, el pintor, es capaz de ver algo antes, mucho antes, que un científico. Y tenemos que ver una película como si fuera una posibilidad de aprender, con otra mirada. Hay que divertirse también, y yo esto lo charlo mucho con mis hijos. El cine también tiene que ser diversión, pero no solo diversión. Vale, he tomado nota. Tomarnos en serio, para prepararnos para ver una película, tomarnos en serio la posibilidad de este evento y tal, sentirlo, tomarlo en serio, darle el peso que debe tener. Después, cuando estamos viendo la película, verla con ganas, verla de un tirón, sin pausas, sin pensar en algo más, es decir, estar dentro de esa posibilidad que has elegido en serio y después sentirla y esperarla. Y me refiero a la retroalimentación, ver qué qué puedes aprender o qué clic te toca esa película. Y todo eso
sin dejar de vista de que es un hecho divertido, o Claro, puede ser algo divertido, ¿no? tiene que ser también algo Tiene divertido. que ser algo divertido. Claro, claro. Además, que lo que tiene tanto el arte en general, es que, y voy a decir una cosa que se puede discutir, es que no es verdad, en el sentido de que lo que estás viendo puede referirse a un hecho verídico, pero lo que estás viendo no está ocurriendo de verdad. Entonces, puedes, esa distancia, hacer que no levantes herramientas, ¿no? Que puedan separarte del hecho del mensaje que estás recibiendo, herramientas de autodefensa. Sabes que no es verdad, así que me puedes pegar un tiro, no me voy a morir. Entonces, siente el tiro, siente el amor, siente los celos, ponte en el lugar del asesino, ponte en el lugar del que ama, del que miente, de todo esto. Joder, es que es una herramienta de catarsis maravillosa, ¿no? Y hablaremos del cine luego, ¿no? Con esta historia de Goethe que ya hemos conversado, como cine de obra de arte completa, ¿no? Obra de arte completa, efectivamente. Pero es cierto que el cine tiene también, creo, esa historia que saber que lo que está ocurriendo, aunque se refiere a un hecho verídico, es mentira. Así que no tienes por qué levantar herramientas de defensa y así te cala más. Yo no soy psicólogo ni nada, me estoy metiendo aquí a charlar con uno más, perdona. Pero... No, es que es eso, es eso. Había un chiste, porque me gusta en las entradas meter a Mafalda, Ah, sí, es verdad. y había una de las viñetas de Mafalda que decía, ¿cómo pueden ponerse? Estamos hablando de cuando en el mundo éramos 4.500 millones de personas, ¿no? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo 4.500 millones de personas? Porque no hay ninguna que sea igual a otra. Y lo que propone el cine es una ficción muy realista. Es decir, la misma película, vista por 10 personas, cuando te la cuentan, son 10 películas distintas. Sí, Y eso, lejos de ser una cosa desechable, es una cosa deseable, porque la diversidad es la que nos abre la claro. mente, la que nos da perspectiva y nos permite salir, ¿no? Ujú. De hecho, Marcel Proust decía que hay tantas obras de arte y tantas realidades como artistas. Claro. Sí, sí. El arte tiene como todo una doble dimensión, que es el que produce y el que consume. El que, el que consume arte, eh, es posible, esto se da mucho en lo que yo estoy más acostumbrado, que es en las presentaciones de libros, ¿no? Hay personas que hablan con el escritor y le dan puntos de vista o sugerencias sobre su novela que el escritor no había previsto. Eso no significa que no están, solo que el mismo creador no lo ha visto. Por eso también hay arte en la percepción. Claro, Que eso es interesante. Vamos con el tema el título de la entrevista y vamos a intentar ser concretos porque creo que esto a la gente que nos está escuchando le puede interesar. A ver si puedes dar respuesta a lo que te voy a preguntar ahora. vale, vale. Vale. Eh, Podemos hablar de películas. Hemos hablado ya de campeones, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir, Pepe, o nombrar películas que traten temas como la participación social, la creatividad y la salud mental? Claro. A ver. Eh, una película que está en las entradas es la de Buscando a Bobby Fischer. Uh-huh. Es una película que habla del ajedrez, ¿no? Y habla de un chaval de 4 o 5 años que por encima de todo tiene una pasión por el ajedrez, pero es un crío, quiere jugar como un crío, ¿no? ¿Y por qué te digo
esta película, porque para mí el ajedrez y la película nos marca los tres momentos de nuestra cultura que de alguna manera se han distorsionado. Hay Lacan, el psicoanalista francés que te he comentado antes, habla de que hay un momento para ver, y de hecho vivimos en la sociedad de la imagen. Hay un momento o un tiempo para pensar y hay un tiempo para concluir. Ah, qué bueno, qué bueno. En nuestra sociedad actual, nuestra sociedad tan hiperactiva como es, hay un tiempo que estamos perdiendo y es el tiempo de pensar, de reflexionar. No tenemos tiempo de eso. Nos vamos directamente del ver al concluir. Y luego nos quejamos porque tiene consecuencias lo que hacemos y lo que decimos, Tony. Pero no somos capaces de pararnos y frenar. Y como nuestra sociedad va tan a prisa, pues nos dan una solución, que son los protocolos. Ah, qué bueno. Claro. Si tienes el protocolo, no tienes que pensar. Y además, si lo sigues, si algo sale mal, no tienes responsabilidad ninguna, ¿no? Pero claro, esto tiene un problema, y es que el criterio del psicólogo, el criterio del médico, el criterio del maestro, desaparece. Y si hay un protocolo, tienes que cumplirlo, a pesar del alumno, a pesar del enfermo, a pesar de los pesares. En nuestro caso, si te sales del protocolo porque crees que es lo mejor para una familia, tienes que asumir las consecuencias si algo sale mal. Pero tenemos que reivindicar ese espacio de criterio profesional, tenemos que reivindicar ese espacio para pensar. Necesitamos pensar lo que está sucediendo porque si no nos va a embargar la angustia, ¿no? Y la salud mental la perdemos. Si no somos capaces de pensar, no podemos estar de ninguna de las maneras sanos, mentalmente hablando. Ver, pensar, concluir. En el ajedrez, dice, pieza tocar, pieza movía, ¿no? El ajedrecista, y por eso he traído la película, la de Buscando a Bobby Fischer, el ajedrecista sabe que un movimiento suyo tiene consecuencias. Ajá, claro. Y por eso necesita pensar. Qué bueno. Muy bien traída la película y muy bien explicado. Muy bien, muy bien. ¿Vamos a otra, Pepe? Vamos a otra. A ver, otro título, otro título. Pues mira, todavía se puede ver hoy y mañana. Una historia casi divertida. Es la última que está en la entrada. Y nos habla de lo que es normal y de lo que es patológico. Nos habla de la amistad y nos habla de la cooperación. Nos habla del valor del arte como generador creativo de salud mental.
nos dice que la música nos lo demuestra en la película, una película que se puede ver y luego te quedas el fin de semana, si la ves el viernes, te quedas el fin de semana con la risa puesta, ¿no? Ah, qué bueno. Porque esta es la delicadeza con la que plantea el problema de la salud mental y son tales las alternativas que nos propone el arte terapia en este caso, que uno tiene la sensación de que la angustia que nos embarga a diario por no saber por dónde tirar desaparece por un momento, ¿no? Entonces, la creatividad está ligada al arte y a la posibilidad de construir algo distinto. Es lo contrario del protocolo. No sé si lo ves, Tony. Sí, 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 sí. No está bien. Sí, sí, es que no hay más que las palabras. Entonces, escuchando y entendiendo, las cosas están claras. Esto no, las conversaciones en general no son para grandes, esa es mi opinión, para grandes fenómenos y tal, para grandes pensadores que han leído muchísimo y tal. Todo está en las palabras y en entender lo que se dice. Las palabras no son complicadas, ¿no? Hay que dominar un poco el lenguaje, pero ya está. Has dicho posibilidad, creatividad, fuera protocolo, claro. Es, es una ecuación, ¿no? Es que es así, ¿no? Está muy bien. Aprovecho para decir, para poner en valor el blog que tienes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. El otro día, hace ya tiempo, estuve con un pintor que me gusta mucho, que es Nike Román Césped, puso una exposición en la biblioteca. Y a mí me gustó, pero claro, la vi y no le sacaba palabras a los cuadros, ¿no? Eran sentimientos muy difíciles de traducir en palabras y tal. Él me enseñó la exposición. Entonces él me vino conmigo y dijo, mira, esta mirada es no sé qué, esto lo hice de esta manera y tal cual. Vamos, la exposición, los cuadros ganaron un montón. Él me desveló esas palabras de las que estábamos hablando que a mí me faltaban, ¿no? En el blog este de cine, las películas, todos podemos verlas y tal. Pero oye, si alguien le da una vuelta con la experiencia que tú tienes y con la variedad que tú tienes, bajo mi punto de vista, la película la ves de otra manera. Lo estamos demostrando en esta charla, ¿no? Cuando hemos hablado de Bobby Fischer, ¿vale? Cuando hemos hablado de campeones, ¿vale? Cuando hemos hablado de las películas que hemos hablado. Si seguimos el blog, que tiene su tiempo y sus películas, podemos ver el cine de otra manera. Además, nos has dicho cómo ver el cine, que está muy bien, con 3 elementos. No, es cierto, vamos a intentar sacarle partido a todo lo que tenemos enfrente, ¿no? Vamos a sacarle partido. Te doy las gracias de verdad por haber intervenido en este ciclo de charlas y me gustaría, antes de despedirnos, hablar un poco de algo que dijo Goethe, ¿no? Hablo Goethe, que yo digo Goethe casi, dijo que hablaba de la obra de arte completa. Él era un romántico, le faltó unos años para ver el cine. Y hablaba de la obra de arte completa refiriéndose a la ópera, ¿no? Y él en muchas de las cartas decía, joder, si la ópera se pudiera grabar para poderse ver y fuera un recurso que pudiera difundirse, esto sería la obra de arte completa. Es el cine, puede ser el cine la obra de arte completa, y dado que tiene tantas aristas, puede ser una herramienta para consolidar una buena salud mental, Pepe. Yo tengo la certeza, hay pocas certezas que tengo y una de esas certezas es esto que estás diciendo. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo con Goethe. Lo que pasa es que hay dos tipos de cine. El tipo de cine de acción pura que ha perdido la palabra
Y el tipo de cine, estoy pensando en la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no? Que trata la historia de un cartagenero que vivió hasta hace muy poquito, pero que se nos fue con 90 y tantos años. Y estuvo trabajando como maestro en su academia hasta el final de sus días, ¿no? El cine que nos presenta Vivir es fácil con los ojos cerrados es un cine donde hay un relato, donde hay una palabra puesta en juego, donde funcionan la música, la imagen. Sin embargo, hay otro tipo de cine donde se está perdiendo la palabra, donde lo único que queda es la acción. Pues yo reivindico el cine que incluye la palabra. Claro, esto tiene que ver con ver, pensar y concluir. Claro, no hay un relato, si no hay un relato, hay una cosa que quería comentar, que nos dice sobre lo que es un historial clínico riguroso. En la película, Oliver Sacks, un profesor de neurología clínica en la Albert Einstein de Nueva York, nos dice sobre lo que es un historial clínico, dice: en un historial clínico riguroso no hay sujeto. Para situar de nuevo en el centro al sujeto, el ser humano que se aflige y que lucha y padece, hemos de profundizar en su historial médico, hasta hacerlo narración o cuento. Solo así tendremos un quién, además de un qué, un individuo real, un paciente en relación con la enfermedad, en relación con el reconocimiento médico-físico. Lo que quiere decir en definitiva, Tony, es que es más importante un enfermo que la enfermedad. Es un buen colofón para esta charla de cine, participación y creatividad como aspectos fundamentales para la salud mental. Pepe, un placer tenerte aquí en el canal YouTube de la Comisión de Salud Mental y Cultura de la Comarca del Mar Menor. Y evidentemente hay que decirte, no solamente esto es tu casa, sino que yo soy tu casa. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Tony, y me alegro de haber participado de esta experiencia tan sensible. Gracias. Hasta luego, nos vemos.